Pero hoy en día ya no es así, hay un cambio, ya los machistas ya están siendo rezagados. Entonces, cuando va, dice, siempre va la señora, ¿no? Siempre va. Miren, tenemos este problema, no puedo tener hijos, estoy casada. Muy bien, señora. La próxima cita con su esposo. Y el esposo, ¿para qué voy a ir yo? El problema debe ser tú, ese médico está loco. El doctor ha dicho que si no vas tú, no nos va a atender, no me va a atender. Entonces él va y empieza a preguntar una serie de preguntas que se hace de que si tuvo paperas, por ejemplo, ¿no? Y bien escondiditos él tenía el tipo que le tenía paperas. No dijo nada. Y era el causante de todo el problema porque era azospérmico. No tenía ni un solo espermatozoide. O sea, cuando tiene parotiditis y hay como complicación una orquitis, que es una inflamación del testículo, no todos los que han tenido parotiditis hacen orquitis. Ojo, O sea, no todos los que tienen parotiditis necesariamente son enfermos. No. Los que hacen orquitis sí son estériles. Entonces, se lo tenía bien guardadito, o tuvo alguna infección, o tuvo así es una historia clínica, pero sumamente detallada. Y entonces en ese momento dice, muy bien, señora, usted se va a hacer estas hormonas, y usted, señor, se hace un espermatograma. Es un examen sencillo, placentero para el varón, donde se evalúa todo. Número, volumen, pH, número, movilidad, morfología, presencia en la bioquímica de fructosa. ¿Quién produce la fructosa para el líquido, para el semen? ¿Quién? ¿Quién? A ver, ¿quién sabe fuera? Mire, yo soy sorda. Ya me han hecho mi evaluación y estoy sorda. Es que tengo un hijo que toca batería, imagínense. Digo, por favor, toca cuando yo no esté. Pero él, cuando yo, va sordo. Va sorda. Así que soy sorda. ¿Quién? La vesícula seminal. Tiene que haber una valoración, porque la deficiencia de esa fructosa puede hacer de que ese semen no sea bueno. Entonces es todo un examen, una serie de procedimientos que se hacen y que ustedes van a buscar, pues el libro lo dice, ustedes van a buscar, por eso os voy a preguntar en el examen, ¿cómo es un espermatograma normal? ¿Cuáles son los valores para decir que ese caballero sí tiene la capacidad de poder preguntar? ¿Está claro? Pregunta de examen, Entonces, resulta ser que en esa primera evaluación quien tuvo el problema fue el varón. Y no la pobre señora que le tiene que hacer una serie de procedimientos para poder determinar si es ella la que tenga algún problema y que está dificultando que pueda preguntar. Entonces, la traducción de esto que hemos estudiado de la espermatogénesis se traduce para ser evaluado en el espermatograma. El seminario de esta fase, que voy a mencionarlo, es técnicas de fertilización. Es ese seminario que lo van a desarrollar todos con sus grupos de práctica, con sus profesores de práctica. Y dentro de ello, además, ustedes van a averiguar cuáles son los lugares que aquí en Arequipa se hacen y cuál es el costo de cada procedimiento. Que va a ser una información bastante importante que ustedes van ya a adquirir, porque como estudian medicina, siempre la gente que está en el entorno, oye, tú estudias medicina, dime, infórmame sobre esto, y a veces ustedes están en la luna del mundo. Pero ahora se van a informar de esto, que para muchas personas es... Y vamos a ver ahora cómo se forma la otra célula, que es el ovocito. Y es la gametogénesis del ovocito. Nos vamos a olvidar de este lado ahora y nos vamos a este lado. A diferencia del varón, que inicia la maduración de las espermatogonias en la pubertad, en nosotras las mujeres no sucede así. Desde el momento en que embrionariamente, por la genética, se sabe que va a ser varón o que va a ser mujer, hay un tiempo de indiferencia que no sabemos quién va a ser, sino solo genéticamente, pero la formación de los órganos no sabemos quién va a ser. En esta etapa no podemos determinar, pero cuando ya se llega a diferenciar quién va a ser, si va a ser varón o va a ser mujer, si esa gónada se va a diferenciar en una gónada masculina o una gónada femenina, entonces ya empieza a haber una maduración de esos folículos.
Primero de esta gónada a formación de los folículos. La gónada, así como estructura, se forma de tiene un origen diferente a la formación de las células de los ovocitos. Los ovocitos se van a formar del ectodermo, que es una de las hojas embrionarias, y van a desplazarse alrededor del saco vitelino, que es una parte de la estructura que vamos a estudiar la próxima semana, y a partir de este lugar migran, se desplazan las celulitas, las ovogonias, a ubicarse dentro del ovario. O sea, la diferenciación. Estas células que están rodeándola sí se forman embrionariamente de esta estructura, pero los ovocitos no. Y esta maduración de estos folículos primordiales se hace dentro del útero de la mamá, de ese bebé, de esa bebé que se está formando dentro de ella. Y hasta los 8 meses que ha crecido dentro del útero, ese feto femenino ha modificado, ha madurado de ovogonias a ovocitos primarios. O sea que las niñas nacemos todas con folículos primordiales alojando dentro de ellos a ovocitos primarios. Y ni siquiera son ovocitos primarios en la fase de interfase. No, ya iniciaron el proceso de maduración y todos ellos están en profase. O sea, nacemos con ovocitos, ovocitos primarios, ya habiendo iniciado el proceso de la maduración. Y eso es un riesgo, porque al nacer nosotras así, con estos folículos, definitivamente esta célula que ya está en proceso de maduración es muy sensible a poder ser afectada por el medio, por el entorno, por el alimento. Nosotros cuando nacemos no disfrutar tantas cosas, no sabemos ni qué comemos, supuestamente estamos comiendo saludable, pero ya hay tantos pesticidas que se utilizan para las plantas, la carne no sabemos cómo está, estamos expuestos a sustancias químicas a lo largo de toda nuestra vida, y esos son elementos que pueden alterar la integridad de esta célula que ya está en proceso de maduración. Por eso es que hay un riesgo bastante grande en las mujeres que tienen hijos a partir de los 35 años para arriba, el riesgo de que puedan tener hijos con tipo de malformaciones por alteraciones en el genoma de esas células. ¿Y qué edad es la ideal? 22 a 28 años. Esa es la edad ideal para que las mujeres puedan gestar. A partir de los 28 años para arriba les llamamos madres añosas. Yo sé que todas ustedes niñas van a ser madres añosas cuando decidan tener sus hijos, definitivamente, porque no creo que alguien se quiera casar antes de hacer la residencia, ¿verdad? No, esto es posible. Va a ser de esa manera. Entonces es un riesgo de que está de esta forma. ¿Y cómo es esto? Cuando nacemos con muchos millones de folículos primordiales. Desde que nacemos hasta la pubertad, hasta el inicio de la pubertad, donde va a empezar ya la continuación de esta maduración que inicia la pubertad por los ciclos hormonales, van a degenerarse muchísimos folículos, muchísimos, hasta que inicia la pubertad, y la pubertad la iniciamos con 400.000 folículos de los millones con los que se había nacido. En su libro dice 40.000, es un error, no son 40.000, son 400.000 folículos. Entonces se inicia ya la maduración de los folículos, y en esa maduración habíamos visto que son muchos los folículos que empiezan a madurar. ¿Cuántos llegan a madurar completamente como folículos? Al final de estos años, desde los 10 hasta los 50, calculamos como 400, ¿verdad? Folículos. Entonces el resto tiene que madurar simultáneamente y había que iban a quedar como folículos crestos. Uno comandaba el crecimiento mayor con la producción de una hormona inhibidora del crecimiento de los demás, y ese folículo empezaba ya a continuar. Bueno, en realidad todos continuaban con la maduración de folículos, pero ese es que al final de esa maduración, antes que se produzca la ovulación, se dividía en su primera división en unión.
una división meiótica que daba lugar a un ovocito secundario bueno y un ovocito que no era bueno. El citoplasma de esta célula, en el ovocito bueno, jalaba todos los organoides de la célula y le daba a la otra célula, o le da a la otra célula, solo el núcleo y un poquitito de citoplasma. Y estos componentes que tiene el núcleo, la célula, ¿qué debo poner? ¿Más tarde? Que tiene la célula, son muy importantes para la fecundación. Cuando se produce la fecundación, el espermatozoide solo le da a esa célula, solo su núcleo. Venía lleno de mitocondrias ahí, bien armado. Ni una mitocondria, fuera. Venía con su cola, fuera. Nada. Solo el núcleo de ese espermatozoide sirve para la fecundación. Entonces este ovocito tiene que estar con todos sus elementos para que cuando ha ingresado el núcleo del espermatozoide y luego está así apiñado, empieza a separarse, a inflarse como una esponja el núcleo del espermatozoide, hasta que el cromosoma que es tiradito se aparee con el cromosoma del ovocito que está todo perfecto, para que se aparee. Entonces cuando esto sucede, quien va a aportar para la primera división mitótica, después de que ya se han formado los 46 cromosomas, es el citocito. ¿Cómo se van a dividir en dos células cuando no tiene lo suficiente? Entonces, esa cantidad de organoides va a permitir que ese ovocito, al dividirse ya como huevo, pueda aportar las dos células perfectamente. Y entonces, se produce la ovulación, el ovocito queda rodeado de su zona lúcida y de la corona radiante, y ahí llegan los millones, los miles y miles de espermatozoides alrededor. Ya dije, es el ovocito que selectivamente va a permitir. Y cuando ha permitido, este es el que me gusta, dice el ovocito. Cuando dejó que metiese su cabecita de atravesar la membrana citoplasmática del ovocito, en ese momento ya había iniciado, luego que se forma el primer cuerpo polar, ya se inicia la segunda división meiótica, y entonces en ese momento ingresa en la cabecita del espermatozoide, está metiéndose en la cabecita y continúa la segunda división meiótica formando el segundo cuerpo. Es solo si hay fecundación se va a completar la segunda división meiótica en esa fase de la fecundación. Y de esa manera ya se dará origen a la fecundación cuando se ha producido esta, o simplemente degenerará sin haber concluido la segunda división meiótica si es que ese ovocito no ha sido fecundado. ¿Está claro? Ya tenemos a nuestras células perfectamente bien formadas, tanto el ovocito como el espermatozoide en esta formación. Y esta fase de la meiosis, de desarrollar todo un curso para estudiar cómo se formaba, cómo se fabricaba y cómo finalmente, en el caso del varón, daba lugar a dos gametos que llevan el sexo masculino y dos que llevan el sexo femenino. En el caso de nuestro femenino, este es una célula perfecta, un cuerpo polar, una célula perfecta y un cuerpo polar, ¿verdad? De las divisiones donde definitivamente no nos van a servir como células. Y como resultado de esta división celular, una de las células, sobre todo es el varón, no tanto en la mujer, porque en realidad sabemos que son solamente 40 células, 400 células que vamos a tener a lo largo de todo el tiempo, que se dividen. Pero en otro tipo de tejidos, como por ejemplo el tejido epitelial de la piel, como por ejemplo el tracto digestivo, o como en el caso de los varones, la formación de los espermatozoides, las divisiones son tantas divisiones, y no todas las divisiones son perfectas. Puede haber problemas, faltas de disyunción correcta, que van a producir células que no tengan nada, se ha llevado la otra célula completamente, y que no tengan nada, eso es lo normal, hasta aquí, y de aquí una falta de disyunción, todo se vino para aquí, o simplemente que la otra se lleve las células. Entonces cuando nacen hablamos de las trisomías, por ejemplo, o también que le falte un cromosoma, ¿verdad?
Y eso genéticamente está dispuesto así, pero se traduce en malformaciones. Malformaciones que pueden permitir el nacimiento de ese producto con manifestaciones anormales, con diversos grados, por ejemplo, los chicos que tienen trisomía, el síndrome de Down, hay grados. Hay chicos que llegan incluso a estudiar medicina, no creo, pero estudian en la universidad, trabajan, etcétera, etcétera. O habrá alguno con síndrome de Down que esté en medicina. Entonces hay diferentes grados. Hay chicos con síndrome de Down que definitivamente son por más estimulación que les haga nada, pero otros que sí, estimulándolos pueden desarrollarse. Pero hay otros que simplemente no nacen. Y les digo que el 50% de fecundaciones que se dan en las mujeres a nivel general, ni siquiera la mujer sabe que ha estado embarazada. Y esa gestación, esa fecundación ha sido eliminada. La naturaleza es tan sabia de ir eliminando lo que no es correcto. Ustedes han visto que eso se ve incluso entre los animales. Cuando el producto de un animal no está bien, la madre se lo come, lo mata, lo destruye. Eso no se ve con los humanos, pero dentro de nosotras sí sucede eso. O sea, el 50% que no esté bien, que no haya sido una buena fecundación, que los genes estén mal, ni siquiera ella sabe porque sucedió en la fecundación, que a la semana que ya está mal, se elimina como un aborto. Y a la mujer le viene su ciclo menstrual normal, ni enterada está de que estuvo embarazada de un producto anormal. 50%. Y el otro 50% nacen normales, y aún de ese 50% se escapan algunos que no nacen bien, que lo vamos a explicar, lo vamos a estudiar perfectamente bien a lo largo, qué malformaciones se van a ir produciendo por esta irregularidad en la genética que haya podido, o a veces genéticamente están bien, y son los factores ambientales que han influido en que se produzcan las malformaciones congénitas. Y entonces tenemos un aparato reproductor que tiene que estar bien, totalmente saludable. Y cuando hablaba de infertilidad y a la mujer se le hace la evaluación, bueno, ya el espermatograma ha estado perfecto. El caballero es competente para poder fecundar. Todo está bien. Entonces ya cuando sabemos que ese varón está bien, se empieza a evaluar a la mujer. Y en esta evaluación se tiene que evaluar la anatomía de la mujer. Se le hacen ecografías, se le hacen radiografías con contraste, sustancia de contraste aquí que dibuja perfectamente bien la luz de las trompas uterinas. De repente por ahí hay alguna obstrucción, si hay algún antecedente de una infección de la transmisión sexual que haya podido tener, o simplemente que haya tenido una EPI, que la EPI es una enfermedad pélvica inflamatoria, por alguna otra causa, que también el resultado de él puede provocar adherencias a este nivel. Entonces, se le insufla a través del cuello, se insufla aire para poder separar las adherencias. Y esos son procedimientos sumamente dolorosos, tremendamente dolorosos. Se evalúa la presencia de las hormonas. ¿Cuánto de estrógenos, cuánto de progesteronas, cuánto de FSH, cuánto de LH tiene la mujer que esté haciendo que normalmente todo su ciclo hormonal y biológico esté bien? Y todo está más o menos bien. ¿Sí? Y dentro de las preguntas, por ejemplo, va ¿qué métodos anticonceptivos ha usado? Y la niña, la señora responde y dice, bueno, ¿cuándo empezó sus relaciones sexuales? A los 16. ¿Y alguna vez ha tenido aborto? ¿Y qué método anticonceptivo ha usado? Bueno, mi amiga me dijo que podía usar los anovulatorios. Y desde los 17 años yo tomo anovulatorios. ¿Y qué son los anovulatorios? Son hormonas que evitan que haya ovulación. Y se ha casado a los 25, hace una etapa sin clítoris hasta los 28, a los 28 quiere tener hijos y no puede. Durante los 3 años que han estado casados, igual así tomamos sus pastillas. Y los 28 años, después de casi 10 o 11 o 12 años de haber tomado estas pastillas, este ovario fue. Se le pide sustancias antimulerianas que sirven para poder evaluar la cohorte de óvulos que tiene su ovario. ¿Qué significa la cohorte de óvulos? ¿Cuál es la cantidad de todavía folículos que tiene esa mujer y que podría
podrían ser madurar para una gestación. O sea que el uso de este tipo de método anticonceptivo no está bien porque puede alterar la producción de este ovario y que cuando desean tener el hijito ya no pueden tener más. Es la situación. Y entonces se tiene que hacer otro tipo de procedimientos que ustedes lo van a explicar. ¿Qué hacemos con esta señorita o esta señora que no puede tener hijos? Y este ovario se valora, el ovario se hace ecografías de múltiples estudios donde se puede ver la maduración del folículo que podemos ver aquí, desde los folículos primordiales hacia el secundario, la ovulación, la transformación de este folículo negado en el folículo en el cuerpo amarillo. Importante si es que ha habido fecundación, porque hasta el tercer mes de desarrollo de ese fruto, este folículo, este cuerpo amarillo, todavía crece más, casi ocupa más de la mitad del volumen del ovario, produciendo progesterona para mantener la presencia de ese producto dentro de la cavidad uterina. Y recién al tercer mes asume ese rol la placenta, ¿no? Con la producción de las hormonas, como vamos a ver más adelante. Si es que ha habido fecundación, eso es lo que va a suceder. Si no ha habido fecundación, simplemente esto va a atrofiarse y se convierte en cuerpo albicans. Y el óvulo se degeneró hasta aquí. A veces pregunto, ¿qué es la menstruación? Y me responden, es la eliminación del óvulo no fecundado. Por favor, ese óvulo no fecundado ya se degeneró el día 15. ¿Cuánto tiempo vive el óvulo? ¿Cuál es la supervivencia del óvulo? 24 horas. O sea que el día 15 ya no explotó, ya no existe. Eso no es la menstruación. Y eso fue, ese ovocito ya fue, ya se eliminó, ¿no? Pero si es que ha habido fecundación, sí, todo el proceso es diferente. Las hormonas van a actuar a nivel de la trompa uterina, modificando esas células indiferenciadas a ser secretoras o a ser ciliadas, y no solamente en la presencia de ellos, sino en la motilidad de esta trompa. Antes de la ovulación, peristaltismo que va en esta dirección, que va a facilitar aún el desplazamiento del espermatozoide en la luz. Después de la ovulación, peristaltismo en este sentido, y cambian las células a ser más ciliadas aquí y en la segunda fase más secretoras, porque esa secreción va a ser muy importante para ayudar a nutrir al huevo que se ha formado aquí y que va a ser desplazado hacia este lado. Y el peristaltismo, que era en la primera fase en este sentido, después de que se produce la fecundación, va a ser en este otro sentido. La fecundación. Y cuando se produce la fecundación, ya hay la producción por estas dos celulitas que se han juntado y que han formado una sola célula, y empiezan a liberarse una serie de hormonas que son indicadores de que ha habido fecundación y que el organismo tiene que responder de una manera diferente a ella, y por eso hay estos cambios que permitan que ese huevo que se ha formado aquí pueda ser desplazado hacia la cavidad uterina para poder implantarse. Y este movimiento, si seguiría así para este sentido, este huevo que se ha formado no podría avanzar hacia este lado, ¿verdad? Se quedaría de repente como un embarazo ectópico o simplemente expulsado hacia la cavidad abdominal, con riesgo, obviamente, de que no suceda, aunque podría suceder una fecundación dentro de la cavidad abdominal. ¿Es posible? ¿Podría ser posible? Sí, es posible. Excepcionalmente hay reportes de situaciones como esta. Y ese reporte de situaciones como esta ha dado lugar a esa película de Schwarzenegger, que no recuerdo bien el nombre, cuando Schwarzenegger se embaraza. ¿Vieron esa película? ¿Ya se llamaba la película? Que no están tirados los cabellos. Se los digo. No están tirados los cabellos. Es posible. ¿Por qué es posible? Porque me voy a lo otro lado. Mujeres que han terminado de menstruar, que ya no menstruan, 50 años. En el laboratorio yo recepcioné a una señora que justo estaba yo a la hora que venía al laboratorio a sacarle sangre, le saqué sangre, y claro, primero leí que era, y decía, gonadotropina. Al ladito había un centro de fertilización. Miraba a la señora, parecía de 60 y pico.
fue, ya le tomé la muestra, salgo y la obstetriz, que es la que tiene el hijo, y me dice, ¿recordará una señora de esta edad? No, doctora, tiene 50 años. Por favor, tendrá un DNI falso. Esta señora no puede ser. Entonces le empecé a preguntar, a ver, cuéntame el caso de esta señora. Esta señora había sido viuda o divorciada, no me acuerdo qué, pero había conocido a un caballero mucho más joven que ella y que quería tener un hijo con ella. La señora ya había dejado de menstruar. Ella sí tuvo hijos con su pareja anterior que eran mayores. Y entonces, y estaba ya ella embarazada. Ella estaba positivamente expuesta. Y me empezó a explicar, la señora ya no menstruaba, ya no tenía folículos. Y lo que se hizo es folículo de un donante, de una donante, que se pareciera a ella y a su pareja, con el espermatozoide de su pareja. Y entonces, pero la señora ya no tenía hormonas, nada, ya no producía. Se prepara ese útero adicionando hormonas, inyectándole hormonas todos los días para preparar ese endometrio. Preparación del endometrio. Y el resultado fue positivo, porque yo le hice la prueba del embarazo y estaba bien positiva. Ya estaba la señora en su 4ª semana de desarrollo. Se va controlando, a ver cómo van las hormonas. Y siguen adicionándole y se sigue adicionando hasta el 3er mes, que ya se conoce cuál es la cantidad exacta que requiere ese producto para poder estar dentro de ese útero. O sea, primero se preparó ese útero para que empiece a proliferar el endometrio, para que se haga secretor, etcétera, 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 hormonalmente de adición externa. Y luego se implantó ese huevo que había sido elaborado in vitro y dio el resultado. Hasta el 3er mes, adición de la hormona intramuscularmente, y al 3er mes ya nada. ¿Por qué? Porque ya ese producto desarrolló su propia placenta y empezó a producirlo. La señora, obviamente, por la edad no dio un parto normal, sino se hizo cesárea y tuvo su hijo. Y el endometrio, que tiene características especiales, esa capa del mesotelio de la cavidad abdominal es una membrana muy delgadita, ¿verdad? Y hay vasos sanguíneos y todo eso que puede implantarse allí. La literatura la refiere, pero no es algo que habitualmente se produce, ¿no? Sino que podría darse. Así que no están tiradas de los pelos esa película, ¿eh? Pero claro, que ni siquiera vean los señores que quieren tener hijos, parejas de hijos que quieren tener hijos, no van a querer hacerlo también. Entonces, esta preparación tiene que ser óptima para que pueda lidarse perfectamente. Ese ovario que habíamos visto ya con todas las características importantes y que simultáneamente maduran muchísimos folículos. Tiene que ser así. Y tiene que ser así porque este folículo de grano, en su producción de estrógenos en la primera fase del ciclo menstrual, ¿quién produce los estrógenos? ¿Dónde aquí se produce? En las células de la gránulos. Mediante, ¿cuál es el sustrato para la elaboración del estrógeno? El colesterol. ¿Cuál es la enzima que produce estrógenos? Aromatasa. Muy bien. Entonces, esta hormona que se produce aquí difunde hacia la parte, creo que aquí no hay vasos sanguíneos ni nada por el estilo, pero sí en la teca interna hay una red vascular importante a donde difunde el estrógeno producido por estas células de la granulosa. Pero la hormona producida por esta célula de la granulosa del folículo de Graf es absolutamente insuficiente para los requerimientos de todo ese cuerpo. Muy poquito. Por eso es que es tan importante que simultáneamente muchos folículos maduren para que se haga un volumen, una concentración de hormona que sí va a tener la responsabilidad de poder cumplir su rol en todas las células del organismo. Primero la parte sexual, el aparato sexual, obviamente. Pero la hormona del estrógeno no solo actúa dando vitalidad a esta célula, sino al resto de todas las células del organismo de la mujer. Las mujeres tienen mayor riesgo de hacer infarto de miocardio después de la menopausia. Así como la piel envejece en las mujeres conforme vamos aumentando la edad, exactamente igual envejecen
el resto de tejidos a nivel de nuestro cuerpo, restándole funcionalidad, produciendo atrofia muscular, alteración de las articulaciones, etcétera, 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 que se traducen en todas las patologías que normalmente o anormalmente, normalmente entre el comportamiento usual, pero que sufren las mujeres después de la menopausia, ¿no? Entonces, esa concentración hormonal importante es aportada por todos los folículos que empezaron en la maduración y que solo uno va a ovular, pero estos folículos después de su producción se van a convertir en folículos adhesivos, ¿verdad? Y solo aquel formará lo que va a ser el de la ovulación. ¿Cómo se produce la ovulación? Habíamos visto ya el folículo, que tiene un átrio folicular, en el cual se aloja el opúmulos o forus opúmulos prolífero, que se llama así, donde se encuentra el ovocito rodeado de la zona pelúcida de la corona radiante y que está sujetada por células de la granulosa como un películo hacia las células periféricas que se encuentran dentro del folículo. Dentro de este átrio folicular es un exudado de la sangre, pero muy especial, porque contiene además de los componentes de la sangre, no de los glóbulos, que no hay glóbulos, estoy diciendo que es un transudado, de las proteínas, de las glucosas, todos los nutrientes que tiene la sangre. Además, aquí hay hormonas y aquí hay enzimas. Enzimas que van a actuar eficientemente en el proceso de la ovulación. ¿Y cuándo es que se produce la ovulación? En el ciclo menstrual, como resultado de la producción de estos estrógenos que se están desarrollando en estos folículos, el estrógeno va ascendiendo, esta línea va ascendiendo, y el pico máximo de producción de estrógeno va a estimular que se libere en forma abrupta LH. Y la LH se dispara así rápidamente, y esta elevación de la LH hace que haya cambios a este nivel. Aumento de la permeabilidad vascular. Esto va a producir un edema. El edema activa el plasminógeno para que se convierta en plasmina, y la plasmina es una enzima que degrada los tejidos, que va a degradar las uniones celulares. Activa la colagenasa latente que está presente aquí, a hacer una colagenasa activa, y va a degradar todo el colágeno que se encuentra revistiendo a esta parte del folículo, permitiendo que el folículo se aproxime a la parte más periférica del ovario, formando una vesícula que va a romperse por la presión que existe de este volumen, va a romperse, y al explotar sale el ovocito rodeado de estas células en la parte periférica. Y en esa ruptura puede romper vasitos sanguíneos, y esos vasitos sanguíneos que rompe va a eliminar sangre, gotitas o alguna cantidad que hace que las mujeres sintamos el dolor cada vez que ovula, de un lado del otro lado. No es un dolor intenso, pero sí se observa y se siente. Sí puedes saber que en un ciclo, en un mes, ovuló de este lado y en el otro mes ovuló de este lado. Nada más y nada menos, solo por la presencia de sangre liberada en la cavidad abdominal, porque la sangre, como dije, es muy irritante y produce dolor.